He sido toda mi vida, desde que tengo uso de razón, un europeísta y un federalista convencido, internacionalista, y más que nunca en la conciencia de esta globalización que no tiene marcha atrás. Llego al Parlamento Europeo en el año 2009 y muy pocos meses después entra en vigor el Tratado de Lisboa, que es por fin la tierra prometida de culminación de una prolongada década de trabajos constituyentes en Europa, pero en perfecta coincidencia con la peor crisis que ha conocido nunca la Unión Europea. En la campaña del 2009 hice una campaña beligerante de advertencia de lo que estaba en riesgo. No hice la campaña inercial o tradicional de puesta en valor de las bondades de la integración europea, sino al contrario, de amonestación con respecto de esa encrucijada en la que, mientras en los Estados Unidos se practicaba un giro progresista contra la peor crisis que habíamos conocido en nuestras vidas, la peor que la historia pueda recordar desde la del 29 y aún peor, y la variante europea, el regreso al nacionalismo, la utopía regresiva del localismo, del proteccionismo, de la estigmatización del vecino y, una vez más, la espiral desatada de chivos expiatorios que hemos visto, pero todo ello dominado por una correlación de fuerzas de gran hegemonía conservadora que no nos han sacado de la crisis y nos ha incursionado en esta deriva tan autolesiva de autodestrucción que arriesga el suicidio de la construcción europea. Esta es la alerta roja que pienso que tenemos disparada muchos europeístas desde hace ya años, que duran demasiado, y por tanto creo que exigía una escritura que relatase mi versión y mi protesta frente a este estado de cosas. Y de manera muy ilustrativa, el libro se llama La Unión Europea, Suicidio o Rescate. En ese sentido, ¿cómo está siendo o cómo sería ese suicidio de Europa? La Unión Europea es el resultado de un genuino proceso de construcción supranacional que aprende de las lecciones devastadoras de la Segunda Guerra Mundial y se vertebra sobre pactos fundacionales, un pacto social que surge del diálogo, de la negociación y el acuerdo de quienes dan trabajo y quienes lo ofrecen, de los empleadores y los trabajadores, un pacto de transferencia de rentas, no solamente vertebrador de cohesión social dentro de los Estados miembros, sino también en el conjunto de la construcción europea respecto de aquellos países de mejor posición relativa con respecto de aquellos otros necesitados de cohesión y solidaridad, pero también un pacto intergeneracional que se estructura sobre la progresividad fiscal. Todos estos pactos están amenazados, más amenazados que nunca, y no es consecuencia de ningún accidente, no es consecuencia de ningún error de cálculo, es la consecuencia de una correlación de fuerzas, de una amplia hegemonía de una derecha desvinculada de esos pactos, desvinculada de las memorias de la Segunda Guerra Mundial y de sus enseñanzas, y particularmente de la nueva derecha alemana, desvinculada por completo de la imperiosa necesidad de mantener vivo ese pacto social, económico e intergeneracional para hacer posible Europa. Y lo que tenemos es esto, lo que tenemos es el dictamen de que el modelo social europeo es insostenible y que por lo tanto debe ser derruido, y para que campee pues una Europa exclusivamente monetaria y financiera, desvinculada de la Europa social y de la Europa democrática. Esto resulta inaceptable para los europeístas genuinos. No podemos aceptar que nos confisquen la idea europea de esta manera, no podemos aceptar que la Unión Europea se suicide de esta manera sin oponer al menos resistencia. Y creo que la resistencia es más necesaria que nunca. La prioridad absoluta es, en primer lugar, oponer un relato ideológicamente fundado a este relato ideológicamente dominante que ha pretendido dictaminar que el modelo social europeo es insostenible. No es verdad. Se ha pretendido ilustrar este relato ideológicamente dominante con la evidencia de que, a falta de los recursos necesarios para sostener el modelo social, la única alternativa es demolerlo. Sucede, sin embargo, que se nos ha impuesto un enfoque reductivo de la política fiscal y del Pacto Fiscal Europeo hasta identificarlo con los recortes de gasto, y especialmente del gasto social, que se ha impuesto de manera sañuda, de manera incluso cruel a los países con dificultades. Lo único que sucede es que los Estados miembros han renunciado a la fiscalidad y particularmente a la fiscalidad progresiva. Por tanto, es imprescindible, es absolutamente imperioso restaurar el Pacto Fiscal Europeo y decir con toda claridad que la política fiscal no consiste solamente en ajustar los gastos y hacer adelgazar a los poderes públicos para que
recorten servicios sociales que realizan derechos fundamentales de naturaleza prestacional, educación, sanidad, servicios sociales, cobertura, frente al desempleo, frente al intemperio, frente al infortunio. No, que hace falta hablar también de los ingresos, y eso exige en Europa un nuevo relato sobre el sostenimiento del modelo europeo con recursos propios para la Unión Europea, combatiendo los paraísos fiscales y el fraude, pero también armonizando fiscalmente en Europa a los Estados miembros para que no pueda tener lugar sin freno el dumping fiscal ni la competición fiscal entre los Estados miembros, y supone también en los Estados miembros una reforma fiscal en profundidad que asegure el sostenimiento del estado del bienestar.